Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. El tema de hoy, lípidos. Hoy hablaremos de estos compuestos orgánicos de interés biológico. El objetivo de la clase será explicar en qué consiste la función lípido, analizando sus tipos, la definición de ácidos grasos y sus propiedades. Mira esta información. Después de comer, Bill, quien es un adulto mayor, con frecuencia tiene dolor en el pecho, un poco de sudoración y náusea. Sus síntomas son similares a los de un ataque cardíaco. De modo que lo llevan al servicio de urgencias. El médico que lo atiende allí cree que puede tener una enfermedad aguda de la vesícula biliar, por lo que ordena varios análisis de sangre, incluido una prueba de lípidos y un ultrasonido del abdomen. Mientras tanto, hospitalizan a Bill para vigilar su trastorno. Susan, una enfermera geriatra, habla con Bill sobre sus resultados y le explica que con la prueba de lípidos se mide el colesterol total en la sangre. Este consiste en los 4 tipos de grasas o lípidos de la sangre: colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. HDL o colesterol de lipoproteínas de alta densidad se considera colesterol bueno, pues ayuda a limpiar las arterias, mientras que el LDL o colesterol de lipoproteínas de baja densidad es el colesterol malo porque deposita placa en las arterias. El cuerpo almacena el exceso de calorías mediante la creación de triglicéridos que se almacenan en células grasas. Los niveles de Bill son altos y el ultrasonido confirma que su vesícula biliar está inflamada. Susan y Bill analizan sus opciones de tratamiento y algunos cambios que éste puede hacer en su estilo de vida para reducir las crisis biliares. Entre ellos incluyen disminuir la cantidad de grasa en su dieta, hacer más ejercicio, bajar de peso y aumentar su consumo de fibra alimentaria. Si las crisis continúan, Susan aconseja a Bill que tal vez sería conveniente que le extirparan la vesícula biliar. ¿Por qué te pongo esta información aquí, este comentario? Mira lo importante que son estos compuestos que llamamos de interés biológico, porque no solamente son compuestos químicos orgánicos como los venimos viendo, es que además tienen una función importante en nuestras funciones metabólicas del cuerpo. Incluso si nosotros no conocemos sobre ellos y no sabemos qué son, no podremos tampoco tener un estilo de vida en el que podamos consumir lo que realmente nos hace falta y saber qué es lo que nos hace daño. Por eso este tipo de compuestos son tan importantes y hoy estudiaremos desde el punto de vista de la química estos compuestos. Cuando se habla de grasas y aceites, ceras, esteroides, colesterol y vitaminas liposolubles, solubles en grasa, quiere decir eso, se habla de lípidos. Los lípidos son compuestos naturales que varían mucho en estructura, pero comparten la característica común de ser solubles en solventes no polares, pero no en agua. Las grasas, que son una familia de lípidos, tienen muchas funciones en el cuerpo, como almacenar energía y proteger y aislar órganos internos. Puesto que los lípidos no son solubles en agua, son importantes en las membranas celulares, cuya función es la de separar el ambiente externo y el contenido interno de las células. Hay otros tipos de lípidos que se encuentran en fibras nerviosas y en hormonas y que actúan como mensajeros químicos. Los lípidos son una familia de biomoléculas que comparten la propiedad de ser solubles en solventes orgánicos, pero no en agua, dice allí, ¿verdad? La palabra lípido proviene del vocablo griego lipos, que significa grasa o manteca. Por lo general, el contenido lípido de una célula puede extraerse con el uso de un solvente no polar como éter o cloroformo. Los lípidos son una característica importante de las membranas celulares, vitaminas liposolubles y hormonas esteroides. Tipos de lípidos. Dentro de la familia de los lípidos hay estructuras específicas que distinguen los diferentes tipos de lípidos. Ya lo vamos a ver en la figura que voy a mostrar ahorita. Los lípidos como ceras, grasas, aceites y glicerofosfolípidos son ésteres que pueden hidrolizarse para producir ácidos grasos junto con los productos, incluido un alcohol. Los tricilgliceroles y glicerofosfolípidos contienen el alcohol glicerol, en tanto que los esfingolípidos contienen un alcohol llamado esfingosina. Los esteroides, que tienen una estructura completamente diferente, no contienen ácidos grasos y no pueden hidrolizarse. Los esteroides se caracterizan por el núcleo esteroide de 4 anillos de carbono fusionados. Estas preguntas que te dejo aquí son parte de la tarea que me entregarás la próxima semana. En esta presentación, todo lo que veas en estos cuadritos rojos son cosas que harás como tarea para la próxima semana. Y aquí un mapa sobre los lípidos, divididos en ácidos grasos y esteroides. Fíjense la estructura molecular diferente de los esteroides a los ácidos grasos. Los ácidos grasos los podemos dividir entonces en ceras.
Alcohol de cadena larga, ácido graso. Trigliceroles, glicerol, ácido graso, se pueden tener ácido graso, o sea, lo que de ellos derivas es eso. Los glicerofosfolípidos que tienen átomos, que tienen moléculas de fosfato, aminoalcohol en su estructura, y los esfingolípidos, ¿ok? Que también tienen algo de esta estructura, pero por supuesto propiedades diferentes. Los ácidos grasos son el tipo más simple de lípidos y se encuentran como componentes de lípidos más complejos. Un ácido graso contiene una cadena larga de hidrocarburo con un grupo ácido carboxílico. Aunque la parte del ácido carboxílico es hidrofílica, la cadena larga de carbono hidrofóbica hace que los ácidos grasos sean insolubles en agua. La mayoría de los ácidos grasos que existen en la naturaleza tienen un número par de átomos de carbono, por lo general entre 12 y 20. Los ácidos grasos más prevalentes en plantas y animales son el ácido palmítico con 16 átomos de carbono, el oleico con 18, linoleico y esteárico, que son isómeros. Un ejemplo de un ácido graso es el ácido láurico con 12 átomos de carbono, que se encuentra en el aceite de coco. Varias fórmulas estructurales condensadas, así como la fórmula de esqueleto, pueden dibujarse por un ácido graso, como se muestran a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos las fórmulas del ácido láurico con 12 átomos de carbono. Aquí estamos abreviando 10. Lo podemos desarrollar y en la fórmula esqueleto pues sería de esta manera. De hecho, cuando vimos los ácidos carboxílicos tenían una tabla donde aparecían los mismos. Un ácido graso saturado contiene solo enlaces sencillos carbono-carbono, lo que hace que las propiedades de un ácido graso de cadena larga sean similares a las de un alcano. El ácido graso insaturado contiene uno o más enlaces dobles de carbono. En un ácido graso monoinsaturado la cadena larga tiene un enlace doble, lo que hace sus propiedades sean similares a las de un alqueno. Un ácido graso poliinsaturado tiene al menos dos enlaces dobles carbono-carbono. Una tabla que les voy a mostrar ahora menciona algunos de los ácidos característicos de los lípidos. En los lípidos de plantas y animales casi la mitad de los ácidos grasos es saturada y la otra mitad es insaturada. Estructura y puntos de fusión. Fíjate, el ácido láurico, que tiene 12 átomos de carbono, está en el coco, tiene un punto de fusión de 44. Estructura, aquí tenemos, con un punto de fusión de 44 grados centígrados. Entonces, a condiciones ambiente, ¿cómo crees tú que sea este ácido? ¿Sólido o líquido? Igual tenemos el ácido mirístico, que está en la nuez moscada, el palmítico en la palma, el ácido esteárico, grasa animal. Allí tenemos 14, 16, 18 átomos de carbono, mira las estructuras. Ácidos grasos monoinsaturados, aparece al menos un doble enlace en la estructura. Tenemos el ácido palmitoleico, que está en la mantequilla, y el ácido oleico, que está en el aceite de oliva, pacana, semilla de uva, que tiene 18 átomos de carbono. Su punto de fusión es 14. Mira el punto de fusión del palmitoleico, 0, y tiene al menos una insaturación. También tenemos los poliinsaturados, que tienen al menos dos enlaces dobles en su estructura, pero pueden ser más. Por ejemplo, en el linoleico, que está en la soya, girasol, hay dos. En el linoleico de maíz hay también, hay más de dos. Tenemos allí el ácido araquidónico, que está en la carne, huevos y pescado. Tiene 4 enlaces, 5 enlaces, 4 enlaces dobles. El cuerpo humano es capaz de sintetizar la mayor parte de los ácidos grasos procedentes de carbohidratos o de ácidos grasos. Sin embargo, los seres humanos no sintetizan cantidades suficientes de ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Puesto que dichos ácidos grasos deben obtenerse de la alimentación, se conocen como ácidos grasos esenciales. En los niños pequeños, una deficiencia de ácidos grasos esenciales puede causar dermatitis. Sin embargo, la importancia porque es lo que de alguna manera mantiene la hidratación, la importancia de los ácidos grasos en la nutrición de los adultos no se conoce bien aún. En general, los adultos no tienen deficiencia de ácidos grasos esenciales. Propiedades de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados embonan estrechamente en un patrón regular que permite muchas fuerzas de dispersión entre las cadenas de carbono. Estas fuerzas de atracción intermolecular normalmente débiles pueden ser significativas cuando las moléculas están juntas. Como resultado, se necesita una gran cantidad significativa de energía y temperaturas altas para separar los ácidos grasos y fundir la grasa. Conforme aumenta la temperatura de la cadena de carbono, más fuerzas de dispersión existen entre las cadenas de carbono, lo que resulta en puntos de fusión más altos. Los ácidos grasos saturados por lo general son sólidos a temperatura ambiente. En los ácidos grasos insaturados, los enlaces doble cis hacen que la cadena de carbono sea doble o raíz, lo que le confiere a las moléculas una forma irregular.
En consecuencia, los ácidos grasos cis no pueden apilarse tan cercanamente como los ácidos grasos saturados y por lo tanto tienen menos fuerzas de dispersión entre sus cadenas de carbono, lo que hace que permanezcan unidas. Es posible pensar en los ácidos grasos como si fueran papas fritas con formas regulares que se apilan estrechamente en un recipiente. De igual modo, las papas fritas con forma irregular serían como los ácidos grasos insaturados, que no se apilan estrechamente. Por lo tanto, se necesita menos energía para separar las moléculas de ácido graso, lo que hace que los puntos de fusión de las grasas insaturadas sean más bajos que los de las grasas saturadas. Interesante. La mayor parte de las grasas insaturadas son aceites a temperatura ambiente. Con ayuda de la información en las diapositivas vas a realizar estas actividades que tienes como tarea. ¿Ok? Y las vas a entregar junto a las siguientes preguntas, a las preguntas que están marcadas en cuadritos en las diapositivas anteriores. Y aquí te presento un caso de análisis en el que te doy la respuesta o la solución a las preguntas que se hacen. Tú vas a analizar estas respuestas que se dan allí con base a la información que tienes en las diapositivas. Y luego que analices estas respuestas a estas preguntas con base a la información que tienes en las diapositivas, tú mismo resolverás el que está en el cuadrito azul. Y posterior realizarás las siguientes actividades que están en los cuadritos morados. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.